Hola, ¿qué tal, estimada docente? Hoy día vamos a exponer nuestra tarea académica número uno del curso Derecho Internacional Público. El tema es la denuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los integrantes, mi persona, Emilio Esquivel Pérez, y mi compañero Morales Coronado Hierri, docente Danitza Baños Castro. Como introducción tenemos que nos dice que el pasado 10 de septiembre el continente americano sufrió un grave retroceso en materia de derechos fundamentales al hacer efectiva la denuncia de la República Bolivariana de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, instrumento del cual era parte desde el 23 de junio de 1977. Más de 30 años después, tomó esta decisión Venezuela. Dice que Venezuela y Ecuador, quienes cuestionan centralmente la supuesta falta de transparencia en la labor de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, así como la labor de la Relatoría sobre Libertad de Expresión, órganos que según estos actores constituirían apéndices de los intereses de los Estados Unidos en la OEA. Entonces nos dice que o sea, Venezuela, estos son los puntos, diría, neutrales de que han ocasionado que Venezuela tome esta radical decisión. Por otro lado, también nos dice que la parcialidad y la falta de precisión en el estudio de las condiciones que justifican e incluso de los países en el capítulo 4 del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la región. Además, que el gobierno de Venezuela también manifiesta que la metodología que utiliza la Comisión Interamericana para realizar un estudio sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros incorporados en el capítulo 4b de su informe anual no proporcionan criterios que permiten analizar dicha situación de forma objetiva y universal. Es decir, se cuestiona estas acciones como que se hace, de cierto modo, beneficiando a los intereses particulares de Estados Unidos. Entonces, acá tenemos el último punto, como por ejemplo es que acá, cuando Venezuela se avisoraba para recibir un golpe de Estado, nos dice que el 11 de abril de 2002, se solicitaron medidas cautelares en favor del presidente Hugo Chávez Frías a razón de su secuestro y aislamiento. Agregó a ello que el día 13 de abril de 2002, el secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, remitió una carta a las autoridades golpistas solicitándole al excelentísimo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto información sobre el señor Hugo Chávez Frías, desconociendo de esta manera su investidura como jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela y legitimando a las autoridades inconstitucionales y de facto que emanaban del golpe de Estado. Este punto fue clave para que Venezuela adopte esta decisión y decida finalmente retirarse de este organismo internacional porque no compartía la forma de accionar que estaba evidenciando en esos momentos. Gracias, doy pase a mi compañero. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los efectos de la denuncia de Venezuela por el retiro de los tratados del Pacto de San José. La decisión de Venezuela de abandonar el sistema interamericano de derechos humanos fue criticado por organismos locales e internacionales, como la Amnistía Internacional, que expresó una preocupación por el posible atropello a las libertades y cuestionaron la independencia de la justicia en Venezuela. Hablamos de la consecuencia. Eh, ¿Puede pasar el PPT? Es el siguiente. Exacto. Bueno, aquí tenemos 5 puntos. Y lo puedo decir que es la pérdida del acceso a la justicia internacional, las críticas y preocupaciones internacionales, efectos jurídicos, efectos políticos y responsabilidad continua de garantizar los derechos humanos. Primero, podemos decir que algunos consideraron que este retiro puede ser interpretado como un debilitamiento de los compromisos del país en materia de los derechos humanos, una falta de voluntad para someterse a la supervisión y rendición de cuentas internacionales. Por otro lado, hay quienes argumentan que el retiro de la convención puede ser
visto como una afirmación de la soberanía del país. Como punto uno, como habíamos dicho, era de la pérdida del acceso a la justicia internacional. Las víctimas venezolanas perdieron la posibilidad de buscar justicia en instancias internacionales, por caso que no fueron atendidos adecuadamente por el tribunal local. Es así que presentaron su denuncia para el retiro de la protección del Pacto de San José. Como punto dos, tenemos las críticas y preocupaciones internacionales. Como al principio, bueno, del punto de consecuencias, les decía que esa decisión fue criticada por organizaciones locales e internacionales, que expresaron la preocupación por la posibilidad de atropellos de los derechos fundamentales que toda persona tiene, ¿no? Aquí podemos destacar que si es por el país, ¿no? O sea, en todos los países tiene que haber un buen derecho fundamental respetados. Como punto 3 tenemos los efectos jurídicos. A pesar del retiro de la Convención Internacional de Derechos Humanos, mantuvo la facultad de monitorear y actuar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos también mantuvo la competencia sobre casos anteriores de la fecha de retiro. En efecto, no, el punto 4, efectos políticos. La decisión generó un debate sobre el funcionamiento y la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos, así como llamamos a una reforma del sistema. Como punto 5, la responsabilidad continua de garantizar los derechos humanos. A pesar del retiro de Venezuela, sigue siendo responsable de garantizar y promover los derechos humanos de su población. Esto implica fortalecer el Sistema Nacional de la Protección de los Derechos Humanos y mantener un diálogo constructivo con la organización internacional. Nosotros como grupo podemos llegar a la conclusión, ya a manera de concluir nuestra exposición, que la denuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos ha tenido consecuencias significativas en términos de la jurisdicción internacional y la participación en mecanismos de la protección y de los derechos humanos. Sin embargo, es importante recordar que la protección de los derechos humanos fundamentales es una responsabilidad inherente a los estados y no puede ser eludida mediante una denuncia de un tratado por el siguiente fundamental de Venezuela como cualquier otro país. Continuando garantizando y promoviendo los derechos humanos de su población independientemente de su participación en los tratados internacionales. Esto implica fortalecer los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos, asegurar la independencia del Poder Judicial, fortalecer el acceso a la justicia para todas las personas. Muchas gracias.